Y aquí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces se usa para describir la presencia de Dios de sus escogidos. El Señor nos conoce desde antes de la fundación del mundo. Y eso a nosotros debiera darnos mucha tranquilidad, mucha paz, mucha confianza en Él. Entonces vamos a ver otro texto más aquí en el libro de Jeremías, que son textos que a nosotros debieran darnos el valor, eso y animarnos para ir y anunciar el Evangelio con confianza, con, con seguridad. Dice aquí en Jeremías 1:5, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Eso es lo que aquí el Señor le está diciendo a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso es, ese es nuestro Dios. Y aquí en segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 19 dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor, aquí a través del apóstol Pablo, le está diciendo aquí a Timoteo, conoce el Señor a los que son suyos. El Señor nos conoce, hermanos. La otra palabra que vamos a revisar es la palabra predestinación. Y aquí en Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. La palabra predestinó simplemente significa marcar de antemano. Los escogidos, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, son marcados, dice, en su perfecto plan para llegar a conocerlos de manera perfecta en su tiempo perfecto. El Señor, Él hace una obra que es una obra perfecta, porque a los que antes conoció, también dice, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor nos marca. El concepto de la predestinación es bastante sencillo. Dios marca a su pueblo para que llegue a conocerle. La parte más dura de esta enseñanza, de esta doctrina, es el hecho de que Dios predestina a algunos y a otros no. Aunque esta idea es difícil para nosotros, se enseña muy claramente en las Escrituras. Por eso que esta eh, doctrina de la predestinación dentro de el mundo cristiano y evangélico no es un concepto muy popular, no es una doctrina muy querida. Producto de esto, que el Señor en su completa soberanía, Él a algunos los salva para vida eterna y a otros los destina a condenación eterna. Son los misterios de nuestro Dios. Y vamos a ver algunos textos aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 28. Dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. El Señor, Él dice aquí, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y en el texto que hemos estado revisando, dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme
a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Por lo tanto, hay un grupo que el Señor está salvando. No todos. No todos están siendo salvos. Y aquí en Efesios 1:5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y en el versículo 11 de este mismo capítulo dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Dios ha predestinado a aquellos a quienes ha escogido para recibir la salvación. No a todos, no a todos. Aquí en Efesios 1:5 dice, en amor habiendo predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra, predestinación, los escogidos, los que Dios conocía íntimamente antes del comienzo del mundo, son marcados en su perfecto plan para llegar a conocerlo de manera perfecta en su tiempo perfecto. La segunda y la tercera palabra que vamos a revisar es la palabra llamamiento. Aquí en Romanos 8:30, de este texto que hemos estado viendo del libro de Romanos, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios está haciendo un llamado. El llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. Voy a leer esto acerca del llamamiento. El llamamiento divino es el acto soberano del Espíritu Santo al ablandar el corazón de un pecador para que responda a las buenas noticias del Evangelio. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Es el acto de soberano de nuestro Dios de la salvación, de nuestra salvación. Dios llama soberanamente a los pecadores al abrir sus corazones a través de la regeneración para que crean en el Evangelio. Y aquí en Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí, está diciendo Jesús, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Son palabras de nuestro Señor. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en Hechos, capítulo 16, versículo 14, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y miren lo que hizo el Señor. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. No hay de otra forma en la cual nosotros podamos llegar al Evangelio, a esta verdad maravillosa en la cual en este tiempo nosotros nos gozamos y disfrutamos de estas tremendas promesas a las cuales nosotros estamos accediendo. El Señor dice, abrió el corazón de ella para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Nosotros somos parte de este milagro de nuestro Dios, de esta salvación que Él está haciendo. El Señor nos predestinó, nos escogió, nos llamó. Es la obra soberana de nuestro Señor, de nuestro Salvador.
Aquí, antes de analizar qué significa la soberanía de Dios para nosotros, al pensar sobre el evangelismo, nos detendremos y veremos si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, yo sé que se van a surgir muchas preguntas y si ustedes quieren hacer algunas preguntas, pueden a través del WhatsApp, ¿no es cierto?, ponerlas allí y, y con la ayuda de nuestro Dios podemos ayudar a responder esas inquietudes que ustedes puedan tener. La pregunta que vamos a responder aquí es: ¿qué significa la soberanía de Dios en el evangelismo? Y una de las cosas que vamos a ver en este tiempo, que nuestro Dios es soberano, pero que también el Señor nos asigna a nosotros una responsabilidad. La soberanía de Dios ciertamente no quita nuestra responsabilidad de ser activos, intencionales y persistentes en compartir el Evangelio. En cambio, la soberanía de Dios debiera hacernos descansar en el poder y la capacidad de Dios para salvar. Entonces, cuando nosotros vamos y comunicamos el Evangelio, ¿de quién es el poder? ¿De quién es la capacidad para salvar a esa persona? No es nuestra, es de Dios. Y nosotros descansamos en que Dios es el que tiene ese poder para tocar y abrir el entendimiento de esa persona. La soberanía de Dios nos enseña a confiar plenamente en su poder para salvar a los pecadores, porque nosotros entendemos que nosotros no tenemos ningún poder para tocar ese ser interior del hombre. Dios es el Salvador y nosotros, y no nosotros, eso es, Dios es el Salvador y no nosotros. Todo orgullo debería ser eliminado. Nosotros no podemos producir resultados en salvar a una persona. La soberanía de Dios nos recuerda que no deberíamos tener miedo de evangelizar. Voy a repetir esto, porque esto es algo que nos afecta personalmente y a muchos también. Que la soberanía de Dios nos recuerda que